El pie diabético lo podíamos definir de una forma sencilla como las lesiones que aparecen en las personas con diabetes de tobillo para abajo. Eso lo diferencia de otro tipo de úlceras que aparecen en la pierna, que pueden ser debidas a otro tipo de problemas, como problemas venosos, como enfermedades inflamatorias, como problemas de cualquier otro tipo asociado a otras enfermedades, pero lo que es el pie diabético en sí se define como la lesión que aparece de tobillo hacia abajo en las personas con diabetes. La aparición del pie diabético está condicionada por unas complicaciones que se asocian a la diabetes de larga evolución y generalmente con mal control metabólico. Las complicaciones son principalmente la enfermedad arterial periférica, es decir, la obstrucción de las arterias que riegan el pie, y la neuropatía periférica. La neuropatía periférica hace referencia al deterioro de la función de los nervios que se aprecia en las personas con diabetes que tienen un mal control de la enfermedad. Son los pacientes que tienen el azúcar elevado con muchísima frecuencia y eso produce un deterioro de la función nerviosa. Es importante aclarar que ese deterioro de la función nerviosa es irreversible, es decir, que una vez que se produce el deterioro de los nervios e incluso la pérdida, el deterioro es tan importante que algunas fibras nerviosas llegan totalmente a destruirse, ese deterioro de la función nerviosa, como les digo, es irreversible y por tanto no tiene cura. Con respecto a la enfermedad arterial se produce una obstrucción de las arterias que van al pie como consecuencia de la arteriosclerosis, una arteriosclerosis que puede estar acelerada no solo por la diabetes, sino por la hipertensión, el tabaco y otros factores de riesgo cardiovascular, y hace que disminuya el flujo de sangre que llega al pie. La sintomatología clásica de la enfermedad arterial periférica es el paciente que siente dolor en las pantorrillas cuando va caminando. Ese síntoma, que se llama claudicación intermitente, aparece cuando el paciente camina un determinado número de metros y conforme va evolucionando la enfermedad, los metros cada vez son menos, que el paciente puede andar sin dolor hasta que aparece el dolor en reposo o finalmente el estadio más avanzado aparece la gangrena o la úlcera de la extremidad. La enfermedad arterial periférica no tiene cura tampoco, pero sí se pueden tratar con determinados tipos de medicamentos o con determinados tipos de intervenciones vasculares, encaminadas a aumentar el flujo de sangre del pie. Con respecto a la neuropatía periférica, la sintomatología que da, cuando da sintomatología, puede ser entumecimiento, adormecimiento de los dedos del pie, sensación de calambre, sensación de corriente. Es una sintomatología un poco vaga. Pero el problema principal de la neuropatía es que el paciente pierde la sensibilidad del pie. Al perder la sensibilidad del pie, nuestro paciente puede caminar, por ejemplo, en la playa sobre la arena a elevada temperatura y no se da cuenta de que se está quemando. Por ejemplo, puede pisar una chincheta y llevarla clavada en el pie o dentro del zapato durante todo el día y no darse cuenta que lleva un cuerpo extraño clavado en el pie. Eso es tremendamente peligroso porque además en el diabético existe otra cuestión, en el diabético con mal control metabólico, que los sistemas de defensa, es decir, las células del cuerpo que se encargan de luchar contra la infección, se encuentran a un nivel mucho más bajo, a un nivel deteriorado debido a ese azúcar elevado en la sangre. Con lo cual, ese paciente que lleva una chincheta en el pie, pues acaba desarrollando una infección que puede hacerle perder la extremidad. ¿Qué ocurre cuando el paciente tiene neuropatía periférica y tiene enfermedad vascular? Pues quizás es el problema más lesivo, porque esa sintomatología de claudicación intermitente o dolor en el pie puede no aparecer porque el paciente realmente no tiene sensibilidad y el paciente puede desarrollar una gangrena ante un mínimo traumatismo sin que haya tenido que pasar por claudicación intermitente o dolor en reposo. Es decir, que el paciente con mal control metabólico que ha desarrollado neuropatía, ha desarrollado enfermedad arterial periférica y además tiene inmunopatía, que hace referencia al deterioro de los sistemas de defensa del huésped, es mucho más susceptible de desarrollar lesiones que pueden acabar en la pérdida del pie.
¿Qué es lo que nosotros recomendamos en nuestra unidad? Pues en primer lugar, cualquier persona con diabetes pues debería de hacerse un chequeo. ¿En qué consiste el chequeo? El chequeo consiste en una detección con unas herramientas diagnósticas bastante fáciles de utilizar, una detección de los pulsos del pie, que eso se explora manualmente, y una detección de la neuropatía que se hace mediante una exploración con unos dispositivos que vibran y que nuestro paciente nos va a decir si siente la vibración, ya sea con diapasón, con determinados dispositivos electrónicos. Entonces, cuando a ese paciente le detectamos que tiene neuropatía en determinadas zonas del pie, normalmente se afectan principalmente y en primer lugar los dedos, y la neuropatía va desarrollándose desde los dedos hacia la parte superior del pie, se llama una neuropatía que se desarrolla en calcetín y sobre todo afecta a las dos piernas. Es muy importante porque cuando el paciente tiene solamente sintomatología en una pierna hay que descartar otro tipo de enfermedades que también pueden producir neuropatía. Cuando nosotros detectamos que un paciente tiene neuropatía, ponemos en marcha todos los mecanismos de prevención para evitar que ese paciente desarrolle lesiones. Inspeccionamos los pies, vemos si tienen callos a nivel de la planta, porque los callos son expresión de zonas que están aumentando la presión a nivel de la planta, observamos si el calzado es adecuado, si utiliza calcetines adecuados, es decir, ponemos en marcha todos los mecanismos de prevención y de educación al paciente para que esa neuropatía nunca le produzca lesión. Con respecto a la enfermedad arterial periférica, si el paciente tiene pulsos en el pie, pues bastante improbable que tenga una enfermedad arterial periférica, pero en caso de que no se detecten los pulsos en el pie, pues se hace otra exploración en consulta, muy fácil, que es la realización de un Doppler. El paciente con enfermedad arterial se le anima a caminar y sobre todo con otros servicios, otras unidades de nuestro hospital, pues ponemos en marcha la que es el control de los factores de riesgo cardiovascular. El paciente debe dejar de fumar, hay que realizar un buen control de la hipertensión, un buen control del azúcar, para que esa enfermedad arterial periférica que hemos detectado no evolucione ni aparezca, bueno, pues el dolor en reposo o la aparición de lesiones. Una vez que el paciente está diagnosticado de que tiene factores de riesgo de desarrollar lesiones, pero aún no lo ha desarrollado, dependiendo del grado de neuropatía y dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular, recomendamos revisiones cada 6-12 meses. En caso de que el paciente lo veamos muy cerca de la lesión, pacientes con una neuropatía muy avanzada, con unas callosidades muy importantes a nivel plantar, sí recomendamos revisión cada 3 meses, porque algunas veces incluso hay que diseñar plantillas para redistribuir las presiones a nivel plantar y evitar que este paciente nos desarrolle una úlcera plantar. En caso de que los mecanismos de prevención hayan sido infructuosos o que los pacientes nos llegan ya con lesión, lo importante es un diagnóstico correcto de qué tipo de lesión presenta nuestro paciente, porque es muy diferente tratar el paciente con una lesión, con una úlcera neuropática pura, de un paciente que tiene una úlcera por neuropatía y enfermedad arterial periférica, son las úlceras que denominamos mixtas, o una úlcera isquémica pura, es decir, el paciente que tiene la sensibilidad bien en el pie, pero ha desarrollado una úlcera por una enfermedad arterial, por una isquemia, que significa falta de circulación muy avanzada. Los tratamientos son totalmente distintos.